Bendito sea tu nombre. Aleluya. Poderoso eres. Aleluya. Padre Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, mis hermanos, mis amigos. Le damos la bienvenida a Casa Benecer en este día que celebramos, recordamos Pentecostés. Estamos aquí en Flowery Branch, en la 6301 Piney Grove Church, 30542. Y aquí pues el Señor nos ha establecido por 16 años. Le damos la bienvenida y esta es su casa. Pero esta casa está en su casa en el día de hoy. Y queremos agradecerle a los hermanos que nos están ayudando grandemente en estos días. Agradecer a nuestro hermano Max por la clase bíblica. También a Cristi por la clase de los juveniles. A nuestro hermano Marlo. A Nani que se incorporó hoy. Amén, le felicitamos que también cumpleaños. Y grandemente a César Omar que realmente nos ha ayudado pero grandemente en esto. Gracias César, el Señor te trajo de México para ayudarnos aquí y el Señor te va a bendecir por eso. En esta mañana pues es Pentecostés, se recuerda Pentecostés, se celebra Pentecostés, pero antes queremos felicitar a las madres de República Dominicana, porque hoy es el Día de los Padres allá en Quisqueya, así que felicidades a todos y que tengan todas y que tengan un gran día especial. Vamos a la palabra en esta mañana, mis hermanos, y en Hechos capítulo 2, versículo 39, hay un versículo ahí conocido por todos ustedes, y quisiera hablarle algunas palabras con la ayuda del Espíritu Santo acerca del legado de Pentecostés. Ese legado que se ha dejado a nosotros a través de los tiempos, a través de las edades, de los años. ¿Ven? Somos pentecostales. Bueno, yo puedo decir que nací pentecostal desde el vientre de mi madre. Crecí en una iglesia pentecostal y siempre he estado en una iglesia pentecostal. Y he visto esta experiencia manifestándose tantas veces en la iglesia pentecostal. Pero le hablaremos un poquito más después de leer este versículo. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, ¿para quién es esa promesa? Para vosotros, ¿verdad? Para vuestros hijos y para los que están lejos, y para los cuales el Señor llamará. Dios eterno, Dios grande, Dios maravilloso, te doy gracias por este hermoso día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre nos habla. Dios mío, recordando nuevamente ese gran evento que pasó en el primer siglo, cuando el Espíritu Santo cayó, descendió sobre los apóstoles, sobre los 120, Dios mío, para llenarlos, bautizarlos y darle poder. Dios mío, nosotros, Señor, somos herencia, Dios mío, somos legado de esa manifestación. Permite, oh Dios, que esto continúe, que esto siga, Señor, sucediendo en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en nuestras vidas, Dios mío, la llenura del Espíritu Santo para tener una vida en victoria en ti. Háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Hoy se recuerda el día de Pentecostés, cuando aquel grupo, 120 más o menos, allá esperaban la promesa que Cristo le había dado antes de ascender al cielo, antes de irse. Los 40 días que Cristo estuvo en la tierra después de resucitar, le hace una promesa a sus seguidores y le dice: yo me voy, pero le enviaré el Consolador, le enviaré el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 1, él enfatiza más, Cristo enfatiza más, según nos dice el médico Lucas, y nos dice
y seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tenéis poder para testificar y para hablar de mí, de mi palabra y del Evangelio. Y seréis llenos del Espíritu Santo y tendréis poder. Esa fue la promesa, esa fue la palabra que Cristo le dejó, y eso se cumplió algunos días después en Hechos capítulo 2, como leímos en esta mañana, y lo que se estuvo enseñando en la escuela bíblica en esta mañana. Ahora, debemos recordar que somos pentecostales. Eso nunca debemos olvidar. Eso siempre debe estar en nuestras mentes y en vuestros corazones. Ahora, el movimiento pentecostal ha surgido o se ha manifestado a través de los siglos. No solamente en esa ocasión ahí en Hechos 2, sino que a través de la historia de la iglesia, usted puede leer, usted puede escuchar, encontrar de movimientos que surgieron en diferentes siglos. Porque sucede que la iglesia en tiempos como que queda rezagada, como que se duerme, como que se está quieta y entra como en una mortandad espiritual. Entonces, Dios, en su gracia y su misericordia, inquieta a hombres y a mujeres a darse cuenta de esa situación en que está la iglesia y le inquieta a orar, le inquieta a buscar de él y a buscar la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, y que esto sea llevado, sea predicado a otras personas. Ahora, nosotros somos fruto del movimiento, ¿verdad?, del avivamiento de la calle Azusa en el 1906. Y esto es una historia que la hemos hablado tantas veces, pero a veces se nos olvida. Bueno, en el 1906 fue que surgió el movimiento pentecostal prácticamente, donde allí en la calle Azusa, en California, Dios usó a un siervo del afroamericano que le faltaba un ojo, era tuerto, William Sixsmore, en una búsqueda de Dios, en una dedicación a Dios, y ahí empezaron a haber manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones de lenguas y manifestaciones del poder de Dios, donde surgieron milagros y maravillas, y donde personas iban a ese lugar a curiosear, aún periodistas, y salían convictos, salían transformados, salían tocados de ese lugar con el poder del Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones el Espíritu Santo se manifestó en lenguas ahí, y personas que entraban ahí de diferentes países o llegaban ahí de diferentes lugares, países, lenguaje, a ese lugar, porque era como un establo viejo que había ahí, una casa vieja que ellos alquilaban, escuchaban el mensaje en su idioma. Alguien hablaba en lenguas, un creyente hablaba en lenguas y le daba un mensaje en su idioma. Y ahí recibían a Cristo como su Salvador y Señor personal. Bueno, de ese movimiento pues nacieron las iglesias pentecostales, como las Asambleas de Dios, a la cual pertenecemos, y otras iglesias pentecostales. También a nuestros países llegó esa llama de Pentecostés, y prácticamente puedo hablarle de Puerto Rico. Cada país tiene su historia, y yo lo he mencionado aquí. En el 1916 Dios puso un joven llamado Juan L. Lugo, que a fines del siglo XIX su madre con sus dos hermanitas y él emigraron a Hawái a trabajar en lo que era la industria de la caña, porque la pobreza en Puerto Rico era extrema, tormentas habían azotado y la gente estaba emigrando, y de Hawái pues estaban buscando trabajadores para que fueran a trabajar en la industria de la caña, y esta señora parece que era viuda, la mamá de Juan Lugo, Juan de 10 años, emigraron a Hawái. Bueno, en un peregrinaje tan largo porque eran viajes en barcos. Bueno, pues
esta señora, cuando llegó a Hawái y se estableció allí y comenzó a trabajar cocinándole a los trabajadores ahí, unos misioneros llegaron de California a Hawái, que eran producto del avivamiento que había en la calle Azusa. Llegaron a Hawái y predicaron el evangelio en Hawái. O sea, hicieron una parada en Hawái porque iban a otros lugares a predicar del Pacífico. Y la madre de Juan aceptó a Cristo como su Salvador. Y esto fue ya en el 1914, piensa, ya Juan era un jovencito y Juan pues se había ido del hogar a otro lugar a trabajar. Y cuando regresa a su casa, unos meses después, a ver su madre, se da cuenta del cambio que había en su madre. Su madre era una señora que le gustaba fumar mucho, le gustaba tomar, hablar malas palabras, y cuando Juan ve el cambio en su madre, le causa una impresión grande a ver el cambio en ella, aunque se mantuvo un poco dudoso, incrédulo acerca de esto. Bueno, él quedó ahí y su madre lo invitó a uno de los servicios que estaban dando, y en uno de estos servicios Juan escucha la palabra y acepta a Cristo como su Salvador y Señor personal, y de ahí comienza su vida en Cristo, y también en esos servicios recibe la llenura del Espíritu Santo, y años más tarde viajan a California y llegan a California, ahí llegan a unas iglesias, asambleas de Dios, y ahí él comienza a desarrollar su ministerio. Ahí estudia en un instituto que había ahí, y Dios comienza a llamarlo, a usarlo, y le da una visión de que tiene que regresar a Puerto Rico a predicar el evangelio. Bueno, en el 1916, de California se vuelve a Nueva York, y de Nueva York llega a Puerto Rico, y luego de ahí viaja a Ponce, donde comienza el avivamiento de Pentecostés, Dios usando a este joven. Ya para ahí tenía algunos 27 años, 25, 27 años, cuando llega allá a Puerto Rico y comienza a predicar el evangelio juntamente con otro pastor misionero que se había conocido en California y también había viajado allá. Pues comenzaron esta prédica de Pentecostés, algo nuevo para la isla, donde ya existían las iglesias que conocemos, iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, católicas, existían, pero nunca habían oído este tipo de prédica, este tipo de mover, donde estos dos hombres de Dios empezaron a predicar en las calles, empezaron a predicar en las plazas, predicaban todas las noches. Algunas veces habían muchos, habían pocos, pero al surgir de esto pasaron milagros y maravillas, y esto creó curiosidad en las personas, y más gente empezaron a acudir a estos servicios. Bueno, más luego pues encontraron un local y ahí se reunían, pero dice que era demasiado pequeño porque mucha gente llegaba a ese lugar, especialmente ser curiosos en las milagros, maravillas que Dios está usando y el mover del Espíritu Santo. Una cosa sí era cierta, que había un horario para comenzar, pero no había horario para terminar. A veces los servicios llegaban a la madrugada y posiblemente al otro día. Del mover del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo que había en ese lugar. Bueno, esto fue como una llama y empezó a expandirse, especialmente en los campos, en los lugares pobres donde había mucha necesidad, donde había mucha enfermedad, donde había mucha brujería, hechicería. Empezó a moverse Pentecostés en esos lugares.
personas comenzaron a convertirse, Dios empezó a llamar jóvenes personas a predicar el evangelio y entonces regó como una llama a esos lugares. Porque Dios está usando el movimiento de Pentecostés para hacer sanidades, milagros, maravillas, conversiones y cambios. Entonces, lo que las personas no pudieron obtener, ¿verdad?, en una religión o en una iglesia, ahí pudieron obtenerlo y esto los llevó a seguir buscando de Dios, hablarles a familiares, hablarles a otras personas y así fue que hubo el movimiento allá de Pentecostés. Bueno, eso siguió, eso continuó, amén, aunque en los años, ¿verdad?, que siguieron, en los años que estamos viviendo actualmente, pues como que eso se ha calmado un poco, pero eso continúa. Posiblemente no aquí en esta nación o tal vez en nuestro país de la forma que sucedía antes, pero en otros lugares del mundo hay un avivamiento pentecostés, como en Cuba, en el África. Usted puede ver el movimiento pentecostés palpante en esos lugares. Ahora, ¿qué es lo que da a esta búsqueda, a este deseo de ser lleno del Espíritu Santo? Posiblemente sea la necesidad, el problema, la situación que se encuentra la persona. Aunque esta promesa ha sido prometida a todos los creyentes en todos los lugares del mundo, y esa es la palabra que da el apóstol Pablo, y ya lo hemos hablado tantas veces, que aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, y el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, y es el que nos dirige y es el que nos conduce, pero hay algo más, y es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, yo le hago la pregunta, usted puede oír dos tipos de predicaciones, una ungida y otra no ungida. Son buenas. Bueno, si es la sana doctrina, ¿verdad? Son buenas, hablan, ministran, pero esa prédica en la unción del Espíritu Santo es más efectiva, llega más y hace más grande el trabajo. ¿Por qué? Porque el predicador se está dejando dirigir por el Espíritu Santo. Somos conscientes de que deseamos estar en iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa casa, se siente un ambiente diferente. Se siente una unción, se siente un mover. Y no es cierto que en las iglesias pentecostales, desde ese movimiento, surgían sanidades, surgían milagros, surgían conversiones, algo que ya no se ve en las iglesias. De manera que las personas, cuando llegaban enfermas a ese lugar, iban con la expectativa de salir sano, iban con esa fe de salir sano. El creyente en esos días deseaba ser lleno del poder del Espíritu Santo, pero no simplemente para hablar lengua, sino poder para hablar y testificar de Cristo. Porque ya la persona, cuando es llena del poder del Espíritu Santo, el miedo se le va, el temor se le va, no teme a nada. Lo que desea es glorificar a Cristo, testificar de Cristo, hablar del Evangelio. No se avergüenza decir que es cristiano, que es evangélico. No se avergüenza de orar en público. No se avergüenza de testificarle a nadie. Porque el Espíritu Santo le da poder. El Espíritu Santo le da valentía para hacer eso. Aleluya. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo es urgente en estos tiempos. Es de urgencia en estos tiempos que estamos viviendo. Realmente, cuando el Espíritu Santo
llegó ayer en Pentecostés que todo ese grupo de personas de diferentes países escucharon el mensaje en su propio idioma. Esto fue algo especial de parte de Dios, porque de ahí en adelante los apóstoles, los discípulos, iban a predicar el evangelio, iban a enfrentar problemas, persecución y dificultades. ¿Y quién le iba a ayudar ahí? ¿Quién le iba a sostener? El Espíritu Santo. Antes de eso, que no había la llenura, los discípulos eran cobardes, eran miedosos, tenían temor, tenían dudas, pero ya después de la llenura del Espíritu Santo, el temor, la duda, el miedo se les fue y testificaron de Cristo, hablaron de Cristo sin temor. Ustedes lo pueden ver, leer en el libro de los Hechos, cuando aquellos líderes religiosos le dijeron a Juan y a Pedro que callaran, que no hablaran mal la palabra, y ellos dijeron: no, nosotros no vamos a callar, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Quién puede decir estas palabras? Una persona que está llena del poder del Espíritu Santo, porque es el que le da esa valentía. Entonces, podemos decir, amén, que hay dos tipos de creyentes, dos tipos de iglesia. La iglesia donde el Espíritu Santo ministra, donde el Espíritu Santo tiene control, autoridad y poder para ministrar, y la iglesia que no. El creyente que está lleno del Espíritu Santo, que se mueve en la dirección del Espíritu Santo, y el creyente que no. Ahora, usted como creyente debe desear esa llenura. Eso es algo voluntario, no obligatorio. Usted debe desearlo. Y si usted lo desea, Dios se lo va a dar. Y cuando usted recibe esa llenura, su vida va a cambiar. Su vida va a ser diferente. Aleluya. Y Dios lo va a empezar a usar. Lo va a llamar a un ministerio. Y Dios va a hacer grandes cosas a través de usted. Ahora, podemos vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pasiva, tranquila, así, ¿verdad? Bien pasiva, bien tranquila, la vida cristiana. Portarnos bien, dar testimonio, no meternos con nadie, no hablarle a nadie del Evangelio, posiblemente, no ofender a nadie, no predicar el Evangelio, estar tranquilo con todo el mundo, amigable con todo el mundo, puede decir, un buen cristiano. Amén. Pero otra cosa es cuando hay un creyente lleno del poder del Espíritu Santo. Es muy diferente, porque esa persona no se va a callar. Esa persona, ese creyente, va a hablar del Evangelio. Ese creyente va a orar. Ese creyente va a testificar. Ese creyente va a decir lo que es pecado. Ese creyente va a obedecer a Dios y va a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es urgente que el Espíritu Santo esté en los hogares y en las iglesias? Bueno, porque el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo conoce y el Espíritu Santo sabe. Sí que hemos oído a través de la historia de Pentecostés, y yo cuando niño lo pude ver, que en las iglesias pentecostales, donde hay un mover del Espíritu Santo poderoso y grande, el pecado no se puede quedar ahí. El pecado no se puede sostener ahí. Porque el Espíritu Santo va a convencer a la gente del pecado. Y nadie, en esos tiempos, nadie que estaba en pecado o andaba mal delante de Dios podía participar en nada en la iglesia, porque el Espíritu Santo ahí mismo lo tocaba, lo tumbaba o hacía algo con esa persona. O se lo manifestaba al siervo de Dios, a la sierva de Dios. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo. Y posiblemente eso es lo que hace falta en el día de hoy en las iglesias. Porque el pecado se ha colado en la iglesia, tristemente.
las malas costumbres. El mundo se ha entrado a la iglesia. La mundanalidad se ha entrado a la iglesia y hoy no se ve la diferencia de quién es un creyente y quién no es. Hay que estar bien cerca, hay que hablar, hay que platicar con esa persona para saber que es creyente o no. Anteriormente, uno se daba cuenta, o la persona se daba cuenta de quién era un creyente. Amén. Por su andar, por su vestir, por su hablar, porque había como un resplandor en esa persona, había algo especial en esa persona que llamaba la atención. ¿Y qué era? Era el poder del Espíritu Santo. Amén. Y en esos tiempos de Pentecostés, la iglesia tenía dones. Los dones se manifestaban: el don de profecía, el don de discernimiento, el don de visión, todos estos dones. Y las personas deseaban agradar a Dios, deseaban vivir en santidad, deseaban vivir en pureza. ¿Por qué? Porque sabía que el Espíritu Santo conocía sus vidas. El Espíritu Santo conoce nuestras vidas. En el día de hoy lo sabe. Amén. Y el Espíritu Santo sabe lo que nosotros hacemos en oculto, y lo que hacemos en nuestros hogares, lo que hacemos en nuestros trabajos, y lo que hablamos, y lo que pensamos, y lo que tantas cosas que hacemos y creemos que nadie nos está viendo, pero el Espíritu Santo sí nos está viendo. El Espíritu Santo sí nos está observando. Amén. Pero esa promesa del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, fue dada para todos los creyentes. Fue dada para todos. No fue para aquellos 120 de allá en Hechos 2. No fue para la iglesia primitiva. No fue para la iglesia en el siglo XVI, siglo XVII. No fue solamente para la calle Azusa en el 1906 o en el 1916. Ha sido prometida para el mundo entero, para toda vida que lo desea. Eso hace, esa llenura del Espíritu Santo hace la diferencia en el creyente. Hace la diferencia en la iglesia. Hace la diferencia en todo lugar. Hace la diferencia en cada familia. Recuerdo cuando crecía que cuando alguien iba a visitar un hogar de un creyente, iba con ese respeto, con esa reverencia. Bueno, una persona que era inconversa o que no conocía a Dios, iba así porque sabía que en ese lugar había algo diferente. Sabía que en ese lugar había algo especial. Y muchas de estas personas que no aceptaban el evangelio, cuando venía una crisis en sus casas, en sus familias, cuando venía una enfermedad o una situación crítica, ¿a quién llamaban? A los pentecostales. Vaya a mi hogar a orar. Vaya a mi hogar a reprender. Vaya a mi hogar a interceder. Porque realmente estos hombres y mujeres llenos del poder de Dios, cuando llegaban a esos lugares, a esas casas, los demonios tenían que salir, las malicias tenían que salir, porque no resistían la unción del poder del Espíritu Santo. Ahora, realmente la llenura del Espíritu Santo no es para hacernos más especiales o más importantes o aquello o lo otro. Es para tener poder para testificar. ¿Para qué? Para que no haya temor, no haya miedo, no haya duda, y que podamos en libertad, que podamos con toda unción y devoción predicar el Evangelio, testificar del Evangelio y decir a las personas que Cristo es la esperanza y la alternativa. Ahora, cuando no hay esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos temor, ¿verdad? Tenemos miedo de hablar a las personas, de testificarles porque se ofenden. ¿Verdad? La mitad de nosotros porque se ofenden. O que están en una religión y que se ofenden.
Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no hay ese temor. Se predica la palabra, se le dice, se ofendan o no se ofendan, se le habla. No se van a ofender porque es el Espíritu Santo que va a hablar. Pero muchas veces nosotros nos cohibimos, nosotros nos retractamos, ¿verdad?, de hablarles a otras personas, a un familiar de nosotros, porque no se ofendan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dormido en nuestras vidas. Pero cuando hay esa llenura en nuestras vidas, no podemos sostener, no podemos callar, no podemos dejar de hablar y decirle que tienen que buscar de Cristo, que tienen que aceptar a Cristo como su Salvador y Señor de sus vidas, que tienen que cambiar su vida, que tienen que arrepentirse. Y esa palabra no es de la persona, sino va dirigida con el Espíritu Santo. Aleluya. Somos pentecostales. Somos pentecostales y el Espíritu Santo nos dirige. Pero no solamente debemos ser llamados pentecostales, sino que eso debe ser una práctica, que eso debe ser puesto en obra. No simplemente de llamarnos pentecostales, sino de que el Espíritu Santo esté moviéndose en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Estaba oyendo el testimonio de un pastor, creo que fue del pastor Armando Doblado, que cuando él aceptó a Cristo como su Salvador y Señor, y creo que debe el testimonio aquí. Y dice que él había entrado a iglesias, visitado iglesias, pero no había sentido nada. Se habló la palabra, se predicó, nada. Pero dice que un día entró a una iglesia donde había un mover del Espíritu Santo grande. Y dice desde que él entró a ese lugar, sintió convicción de pecado. Y no estuvo tanto tiempo ahí en ese lugar cuando pasó al frente a aceptar a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en una iglesia. De hecho, las iglesias donde se manifiesta el Espíritu Santo, donde se mueve el Espíritu Santo, las personas tienen que ser tocadas, tienen que ser transformadas, tiene que haber un cambio, tiene que haber milagros, tiene que haber conversiones. La persona no puede salir como entró. Tiene que haber un toque en esa persona. De hecho, las iglesias que más están creciendo mundialmente son las iglesias pentecostales. Las demás iglesias van en decadencia. Bueno, hay un tipo de iglesia que tiene mucha asistente porque se entretiene a las personas. Entonces hay personas que buscan entretenimiento y entonces que se hagan sentir bien y esas iglesias se llenan. Pero las iglesias pentecostales también se llenan porque hay personas que van a buscar un milagro, van a buscar un toque de parte de Dios, van a buscar una sanidad, van a buscar que Dios obre en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus familias, y van con ese deseo. Yo quiero estar en una iglesia pentecostal. Me creo que usted también. Aleluya. Pero no que se llame pentecostal, sino que el Espíritu Santo esté ahí, en ese lugar. Y eso realmente con esto termino. Y eso es lo que necesitamos, amén, en estos días. En estos días de crisis, en estos días de tanta queja, en estos días de tanto lamento, en estos días de tanto temor, en estos días de violencia, en estos días de que las personas están esperando que el gobierno les resuelva los problemas. Estos problemas que se ven, ¿verdad?, de racismo, de violencia, de destrucción, de contiendas. Eso no lo va a resolver nadie, ni gobierno, ni leyes, ni programas, ni dinero, ni nada, hasta que no haya un cambio en el corazón de las personas. No va a haber arreglo. Y ese es el problema que hay. Y ese es el problema que la sociedad, el gobierno, no se da cuenta que tiene que haber un cambio en el corazón de las personas para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya igualdad, para que haya amor. No son los programas,
no son las instituciones, no son las ayudas, no es el gobierno, es Dios. En la vida, en el corazón de las personas que hacen cambio. Y ahí el Espíritu Santo comienza a trabajar en las personas, comienza a trabajar en el creyente. Entonces, ya, aunque lo ofenda, se queda tranquilo. Aunque hablen de él, se queda tranquilo. Aunque se burlen, aunque les digan feo, aunque les digan viejo, aunque les digan, se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en esa vida. Y lo que desea es paz, tranquilidad, armonía y gozo. Por eso es que somos diferentes. Aleluya. Pero pídale al Espíritu Santo que le toque. Pídale al Espíritu Santo que le llene. Pídale al Espíritu Santo que dirija su vida. No la lógica, no la inteligencia, no el estudio, no lo que ha alcanzado, no lo que tiene, no lo que ha obtenido, porque todo esto es pasajero y se termina y ya lo hemos visto, sino vivir la vida en el Espíritu, vivir la vida en el poder del Espíritu Santo, en todo lugar, en todo momento, en su hogar, en su auto, en la tienda, donde quiera que usted se mueve. Aleluya. Porque vivimos en un mundo peligroso actualmente, en un mundo inseguro, y por eso necesitamos la alianza, la dirección del Espíritu Santo para que ese temor se quite. Que si alguien quiere venir a hacerle daño a usted lo reprenda en el nombre de Jesús. Que si alguien quiere venir a asaltar, usted lo reprenda en el nombre de Jesús. Que si alguien quiere hacer una maldad, usted lo reprenda en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que su casa esté unida con el poder del Espíritu Santo. Que ninguna alarma, ¿verdad?, puede detener o puede guardar, pero que sí el Espíritu Santo puede guardar. El Espíritu Santo puede detener y el Espíritu Santo puede enfrentar. Aleluya. Así que, mis hermanos, esa promesa ha sido para nosotros, para nuestros hijos y para los que van de venir. El domingo que viene les voy a seguir hablando del Espíritu Santo con la ayuda de él. Amén. Pero quiero terminar en esta mañana, ya que el tiempo nos ha alcanzado. Realmente lo que necesita esta nación y posiblemente nuestros pueblos es un mover del Espíritu Santo en las iglesias. Que las iglesias ya no sean club social, que no sean lugares de entretenimiento, sino que sean lugares donde el poder del Espíritu Santo se mueva, con sanidades, con milagros, con conversiones, con mover, con transformación. Realmente eso es lo que necesitamos. Amén. Y eso es lo que va a curar y sanar esta nación y nuestros pueblos. Oremos. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y porque tú eres poderoso. Oh Señor, que esa llenura del Espíritu Santo nunca se vaya de nosotros, que la anhelemos cada día, que la apreciemos cada día, Señor, que andemos en el poder del Espíritu Santo, que testifiquemos en el poder del Espíritu Santo, que, Señor, tú sigas haciendo maravillas y milagros. Tú eres el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Tú sigues sanando, tú sigues restaurando, tú sigues cambiando, Señor. Oh, tenemos que creer en ti, Señor, no en nuestra lógica, no en nuestra inteligencia, Señor, sino depender de ti, de tu palabra, que tú hagas los milagros, las maravillas, Señor, que tú siempre has hecho, Dios mío, en tu pueblo, que tu pueblo viva en el Espíritu, camine en el Espíritu, se mueva en el Espíritu, Señor, y que sus vidas sean transformadas, Señor, en un mover del Espíritu Santo en sus vidas, para testificar, para hablar, Señor, para, Señor, predicar tu palabra, Señor, un cambio en sus vidas, Señor, una transformación en sus vidas, Señor. Oh, Dios mío, para tu gloria y para tu honra. Mira, Señor, pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están tristes, por aquellos que están, Señor, con temor, que tú les ministres en esta mañana, Espíritu Santo, donde quiera que estén, oh Dios, que tú quites la duda, quites el temor, quites, Dios mío, Señor, toda, Señor, cosa, Señor, que le está afectando, Dios mío. En esta mañana pedimos por ellos, Señor. Pedimos, Señor, por los pastores que están enfermos, Dios mío, por el pastor, Señor Eliezer Oramas,
que tú pongas tu mano de salud sobre él, que tú lo restaures, que tú lo levantes en esta mañana, Señor, y que tú lo sanes, Dios mío. Oh, Dios mío, que haga un milagro en su vida, Dios mío, en su cuerpo, por el pastor Rubén Quirosilio, Dios mío, que tú, Señor, lo restaure y pueda salir pronto del hospital, Señor, y por todos aquellos que están enfermos, Señor, oh, en sus hogares, que tú le restaures, que tú le levantes, Señor, y que tú pongas tu mano sanadora. Espíritu Santo, entra, llega a cada hogar en estos momentos. Mira, Señor, ayúdanos en esta semana en todo lo que vamos a hacer. Guíanos y dirígenos, Espíritu Santo, en el trabajo, en el estudio, en el quehacer del hogar, que tu presencia siempre esté con nosotros. Danos un día en victoria, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Gracias por sintonizarnos. Gracias por su tiempo. Este tiempo bien invertido. Cuando se escucha la palabra de Dios, ese tiempo se gana. Amén. Ese tiempo es de provecho y ese tiempo es de bendición. Piense y medite en el Espíritu Santo en esta semana. Quiero dar algunos anuncios en esta mañana. Felicitamos nuevamente a todas las madres de Santo Domingo. Amén. También a todos los que cumplen años, a Nani que cumple años, les felicitamos. Y a todos los que están en aniversario, les felicitamos en esta mañana. Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Quiero darle gracias a todos los hermanos y amigos por sus ofrendas, sus diezmos y regalos. Hermanos, si usted necesita la dirección de nuestro hogar, llámenos, envíenos un mensaje para darle la dirección. Creo que todos los tienen. Gracias por sus regalos, gracias por todo lo que nos han dado. Quiero recordarles, mis hermanos, no olvidar el altar familiar en su hogar. Esto es importante. Sigamos orando, sigamos estudiando, escudriñando la palabra en nuestros hogares. Recuerden que la iglesia comienza en el hogar. Los miércoles, los estudios bíblicos, los jóvenes, los niños. Amén. Únanse. Padres, ayúdenos en esto. Y es probable que este miércoles, pues yo continúe los estudios que había comenzado anteriormente, ¿verdad? De esta situación de la pandemia que cerramos la iglesia, de las iglesias del Apocalipsis. Posiblemente este viernes pues continúe sus estudios. Amén, pero le vamos a avisar. Y este viernes los varones estarán conectando por Zoom. Amén, a las 7:30 en adelante. Todos los varones, comuníquense con el hermano José Padilla o con César. Amén, para que puedan conectarse de las 7:30 en adelante todos los varones. Amén. Sigamos orando por la salud del pastor Lorama, del pastor Rubén Quirosilio. Amén. El próximo domingo, amén, le invitamos a ayunar. Siempre el primer domingo del mes que estamos en ayuno. Si usted está en su hogar, ayude. Amén. Yo creo que necesitamos ayudar en estos días porque hemos comido demasiado. Amén. Así que eso le recuerdo para el próximo domingo. Queremos felicitar a todos los niños y jovencitas que se graduaron de la escuela la semana pasada. Amén. Creo que las niñas de Nalet se graduaron. Génesis se graduó de la high school. Les felicitamos. Amén, grandemente. Pienso que algunos de las niñas de Yasmín también se graduaron. Todos los niños, todas las jovencitas que se han graduado, les felicitamos y que Dios les bendiga, que Dios les cuide y les guarde. Amén, mis hermanos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Gracias. Amén.